desde hace unos meses rumores, sobre todo en varios artículos de prensa, en la prensa ucraniana muchísimos, y también se han trasladado a la prensa occidental, de una relación quizá un poco distante entre Zelensky y el comandante en jefe Valery. De momento, pues bueno, esos son rumores, tampoco se han dado más noticias sobre el tema, pero quien sí ha hablado ha sido el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Dijo que, bueno, algo así como, y lo repitió, o sea, lo dijo en dos entrevistas, acusó a Zelensky de ser un autoritario. Y bueno, yo todas estas declaraciones del alcalde de Kiev las enmarcaría en una cuestión del juego político interno. O sea, no le daría como mayor trascendencia, porque el Zelensky sigue haciendo lo mismo que hizo desde que comenzó la invasión a gran escala. O sea, tampoco hubo cambios sustanciales en ninguna cuestión más que los que se establecieron durante las primeras semanas de la invasión a gran escala. Y es curioso que él hable de eso cuando precisamente hay gente que se está manifestando aquí en Kiev contra el presupuesto del Ayuntamiento de Kiev y piden que destinen más dinero para las Fuerzas Armadas. Básicamente yo me pasé por allí en diciembre, y básicamente la gente, bastante gente, como unas 200, 300 personas, se manifestaron durante varias jornadas pidiendo que no necesitan, la capital ucraniana no necesita nuevos parques, sino que necesita precisamente que la guerra termine, y la guerra terminará antes, y el dinero y todos los fondos que se destinarían para ese tipo de obras van para las Fuerzas Armadas. Y otro tema que un poco parece que fuera de Ucrania está pasando como de refilón es la cuestión de pequeñas manifestaciones de familiares de soldados que piden la desmovilización. No sé, Manu, si habéis estado hablando de aquí, de que pronto va a salir una nueva ley de movilización aquí en Ucrania. Y lo comentamos hace unas semanas. Sí. Sí, entró el proyecto de ley entró al Parlamento, pero después hubo algunos cambios, entonces está ahí como en ese proceso, ¿no?, de presentarse y de votarse. Pero lo relevante en ese proyecto de ley, lo que se supo, lo que trascendió, es que para desmovilizar, para un soldado que estuvo luchando en el frente y se ha desmovilizado, es decir, haya cumplido su servicio en el ejército ucraniano, se pedía un tiempo de 36 meses, o sea, casi 3 años. Las familias lo que están pidiendo es que ese lapso sean 18 meses, ¿no? Porque, bueno, es lógico y evidente que cuanto más tiempo pasa un soldado en el frente, sobre todo un frente tan brutal como el de esta guerra, que es, o sea, es decir, aunque las posiciones no se muevan, aunque veamos el mismo mapa, el nivel de la potencia de fuego, la artillería y las bajas en ambos lados son brutales, ¿no? Entonces, pues bueno, las familias piden esos 18 meses, porque muchos de los que todavía siguen combatiendo en los frentes de Ucrania son aquellas personas que se apuntaron como voluntarios en las primeras semanas de la invasión. Y bueno, no es ningún secreto, ¿no?, que hay problemas para la movilización, cada vez hay menos voluntarios. Y bueno, pues es un poco el tema. Así que se ve ahora, más allá de, bueno, de cuestiones que ya todos sabemos, que durante semanas vimos, ayuda occidental, etcétera. Por otro lado, la capital, Kiev, está tranquila. Desde esos ataques que hubo en diciembre y en Año Nuevo, está bastante tranquila. Y bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta por ahí o alguna otra cosa de la que queráis hablar. Hay alguna pregunta, sí. Tenemos, por ejemplo, para que vayamos poniendo un poquito... Ahí está, mientras vuelvo yo aquí en cámara. Para que vayamos poniendo en contexto antes de seguir profundizando, hay varias. Yo os las voy pasando. Primero nos dicen, si al final, nos pregunta Carlos, si no se aprueba la ley de movilización, ¿existiría falta de tropas en el bando ucraniano? Nos pregunta también Torres si puede haber grandes movimientos de tropas rusas después de las elecciones de este año. Y también pregunta directamente para Miriam esta, si en Kiev ves un porcentaje llamativo de hombres en edad de ser movilizados. Tenemos de momento esas tres preguntas. También las suscripciones de Josep y de Floopy, ambos con Prime, totalmente gratuita, primera vez que se suscriben. Pues muchas gracias, bienvenidos a los dos, gracias por ese apoyo. Y mientras tanto, bueno, pues esas son un poco las primeras preguntas. Siguen llegando, las vamos acumulando, en un ratito os las leo, pero de momento tenemos eso.
Bueno, a ver, ya hay unas normas de movilización, quiero decir, ahora lo que están es estableciendo otros parámetros para las movilizaciones que van a venir. Y uno de ellos lo que quieren hacer, porque aquí la edad para que pueda ser movilizado actualmente son 27 años, o sea, la media de edad del ejército ucraniano es bastante alta, los soldados no son jóvenes, con 18 años no van, si no es voluntariamente, ¿no? Y ahora lo quieren bajar a 25. Falta de tropas, o sea, de hombres, es evidente que hay, lo dicen las autoridades ucranianas, lo dijo el jefe de los espías militares, el jefe del GUR, Budanov, dijo que evidentemente hacía falta movilizar y hacían falta más hombres. Esto os respondo yo y después a ver, quiero saber lo que opina Manuel. Yo sí creo que Rusia va a hacer como una especie de movilización. De hecho, Rusia está movilizando gente, lo dijo Medvedev, que habían movilizado como voluntarios unas 380.000 personas hace unos meses, algo así leí yo. O sea, también hay una movilización en curso de voluntarios, bueno, todo esto, pero también la están haciendo. Yo creo que sí, porque las bajas que están teniendo los rusos, por lo que se dice, ¿no? Son bastante grandes, sobre todo en Avdiivka, también del bando ucraniano, ¿no? Pero creo que evidentemente los que están más expuestos son los que están atacando, porque como todos sabemos, Avdiivka es una ciudad ultra fortificada, es un bastión del poder ucraniano desde 2014, entonces no es nada sencillo. Y yo creo que sí, pero bueno, a ver, no sé lo que opinas tú, Manuel. Yo creo que algo harán y más gente van a tener que mandar. Yo en el caso, preguntaban por Ucrania, a ver, lo comentamos aquí hace una semana, me parece recordar. El medio norteamericano ABC había publicado una noticia de que en el hospital militar de Dnipro, antiguo Dnipropetrovsk, habían aumentado estas semanas. Esto ya era más de principios de enero, ¿no? Pero bueno, habían aumentado las bajas ucranianas, los ingresos por bajas en un 30%. O sea, es evidente que sostener la línea del frente ante una presión renovada de los rusos, que además han traído tropas frescas en los últimos días, pues eso tiene un coste. Así que si no trajeran nuevos refuerzos, es decir, si no hicieran una movilización, independientemente de si es la que se anunció u otra, que tampoco está claro que vaya a ser la que se anunció, los ucranianos tendrían un problema. Los rusos, hay una cuestión que hasta ahora lo hemos comentado aquí alguna vez, con Jorge, con Pablo, con Alejandro. Los rusos realmente, os acordaréis que al principio de la guerra había muchas imágenes que circulaban, ¿no? Del movimiento de trenes militares, de tropas. No se ve nada de eso. Así que no sabemos los rusos si es verdad que están movilizando en Kharkov o no. Hay comentarios al respecto. No sabemos lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Salvo cuando atacan, que eso sí es evidente que están allí. En Avdiivka realmente la previsión que ya comentamos nosotros es que igual que Rusia tiene bajas, Ucrania, que está más expuesta también por estar, digamos, en una situación de cerco, ¿no? No están cercados completamente, pero están rodeados. Había la posibilidad de que los rusos cercaran Avdiivka. Yo creo que ahora mismo eso no parece posible, sobre todo por los ataques fallidos que ha habido en la zona de Stepove. La resistencia ucraniana allí ha sido mucho mayor de lo que quizás los rusos esperaban, pero ya se está viendo que en la zona sur están teniendo los ucranianos que evacuar zonas del frente porque no tienen suficiente tropa. Las bajas y el desgaste que han acumulado ante los repetidos ataques rusos desde hace ya, en esa zona por lo menos desde hace meses, no digo yo todo el frente, pero en esa zona ha habido ahí una presión continua desde hace noviembre, octubre. Entonces Desde ya tiene octubre, un problema. ¿Cómo? desde principios de octubre en Avdiivka empezaron ahí los rusos un ataque sostenido, es lo que tú dices, que llevan meses. Con lo cual, pues eso, tienen ahí un problema de tropas ahora mismo, porque no tienen capacidad permanente de estar renovando y de estar sustituyendo todo lo que causa baja o fallece. Aparte de la cuestión del material que ya hemos comentado aquí en más de una ocasión. Tienen un serio problema de cuanto a acceder a material, en cuanto a acceder a suministros. En Avdiivka hace ya semanas tuvieron que poner un límite, y en teoría siguen todavía en esa situación, de usar la artillería
porque no tenían suficiente munición. O sea, no pueden disparar la artillería tantas veces como quisieran, o como necesiten más bien, porque no tienen tanta munición como requiere el nivel de combate que hay allí, ¿no? Entonces, a quien nos preguntaba, sí, necesitan traer una nueva movilización del tipo que sea. Si pueden llegar a 500.000 o no, eso ya no lo sé yo. Dependerá de las condiciones en que se desarrolle. En teoría, a pesar, eso lo vamos a comentar ahora, en teoría, a pesar de que ha habido gente que se ha ido al extranjero, sigue habiendo gente que está en condiciones de ser llamada a filas, en cuanto a gente joven me refiero. Pero ya quizás entraríamos en el terreno de la edad de reclutamiento, si 25 o menos incluso. Eso ya es más problemático, pienso yo. Sí, o sea, la cuestión y que más sobre todo mencionan los militares es la motivación que tenga el que va a ir a luchar, ¿no? O sea, la motivación, el aprendizaje, porque ser un soldado requiere un aprendizaje, requiere ciertas técnicas, requiere conocer ciertas cuestiones que no las puedes adquirir en 2 semanas, o sea, básico, muy básico, sí, pero para ser un soldado capaz y sobre todo para que tus probabilidades de sobrevivir sean lo más altas posibles, necesitas conocer ciertas cuestiones del propio oficio. Entonces, pues bueno, la cuestión es de la moral. Si una persona va obligada al frente, evidentemente no va a tener un desempeño tan bueno como una persona que tenga cierta motivación o que asuma que bueno, le toca ir al frente y lo lleve con otra, no con otra filosofía. Entonces yo creo que esa es una cuestión súper importante, es una cuestión de la que también se habla aquí, está claro. De hecho creo que dentro del ejército ucraniano están tratando como un poco de ofrecer, según las especialidades que tenga cada persona, ofrecer puestos de trabajo o puestos en el ejército más adecuados a eso y no reclutar, ¿no? Pues poner a un ingeniero en una trinchera que al final pues tampoco eso te va, o sea, no puedes aprovechar todas las cualidades de ese soldado en una trinchera como las aprovecharías a lo mejor en otra cuestión, pero sí es bastante complicado el tema de la movilización. Aquí en Kiev, respondiendo a una pregunta que me hicieron, sí se ven hombres en edad militar, pero, y esta es una percepción mía personal, menos que los que yo veía, por ejemplo, en verano, a principios de verano, sí, yo los veo menos. De hecho, fui a como una feria aquí en Kiev, no como de artesanía y de cosas, y la mayoría de la gente que acudió a ese lugar eran mujeres. Pero, es decir, esto tampoco se puede tomar al pie de la letra, es un evento en el que coincidió que yo fui, pero es lógico y es evidente que claro, que vas a ver muchas más mujeres que hombres si hay una guerra de alta intensidad con un frente que abarca que 1.200 kilómetros. Sí, quiero recordar que esa era más o menos la cifra. Entonces, Y pues esto, bueno, esto sí, sí sí, iba Manu. yo a preguntarlo, quizá sería interesante. ¿Cuál es aparte de Kiev, que siempre pues la capital tiene otros aires que no son los de las ciudades de provincias, no sé si en los últimos 6 meses has viajado por las ciudades de provincias o por otras zonas. ¿Qué ambiente hay por allí? Y estuve en Kharkiv, estuve por el Donbass, en Kramatorsk, Pokrovsk, todas estas zonas del Donbass. Es, eh, es radicalmente distinto el ambiente que hay en las ciudades cercanas al frente que el que puede haber en Kiev. O sea, a veces da la sensación como que estamos en dos países diferentes. La guerra de Ucrania es una guerra bastante extraña porque a muy pocos kilómetros del frente, incluso las ciudades como Kramatorsk, tienen un aire de normalidad. O sea, puedes ir a comer a un restaurante. Desgraciadamente, cuando mataron a la escritora ucraniana Victoria Melina en un ataque contra una pizzería en Kramatorsk, me parece. Mm, que Tienes, fue en verano, no, ¿no? sí, fue en junio, julio. Ah, Creo sí, que fue sí, creo que fue sí, en Kramatorsk, en un hotel, que había un hotel o algo así, ¿no? Sí, pero le dieron justo a la pizzería. Entonces, pues evidentemente es distinto, es lo que dices tú, esto es la capital. Los ataques se redujeron muchísimo contra Kiev desde mayo. En mayo hubo 2 semanas que yo estaba aquí, no sé si te acuerdas que lo hablamos,
por descifra, que era todas las noches atacaban, todas las noches con drones, pero aquí sí que es cierto que la defensa aérea es muy buena, o sea, aunque casi todo lo tiran, o sea, es así. Entonces, pues sí que se ha podido recuperar una cierta normalidad dentro de lo que cabe. Una de las ciudades más cercanas en Kharkiv, que yo me acuerdo en Kharkiv en 2022, estuve allí en agosto antes de que las fuerzas ucranianas liberaran gran parte del Oblast y Kharkiv es otra ciudad, ahora mismo vive mucha más gente, o sea, recuperó con cierta normalidad, sin embargo, el ambiente es completamente distinto, lógicamente. O sea, a veces da la sensación como que el país va a dos ritmos, ¿no? O sea, un poco es el oeste y las zonas como Kiev y después las ciudades que sí efectivamente están más cerca del frente. Ahí es, bueno, se nota la guerra mucho más, hay muchos más ataques, y bueno, por las ciudades, el movimiento, todo queda mucha menos gente y son ciudades donde se ve que la guerra la tienes al lado. Sí, sí, sí. Hombre, estar bajo sitio y no estar bajo sitio influye en que una ciudad pues pueda desarrollar dentro de lo que cabe una vida normal, ¿no? Dentro de lo que Sí. cabe. No, bueno, Kiev la verdad es que es prácticamente puedes hacer vida normal. O sea, claro, puede haber bombardeos, pero, pero si vienes aquí y te paseas por el centro de Kiev unas horas y después te sacan, tú no dirías que hay que es un país en guerra, ¿no? Eso es como muy, muy curioso, porque muchas personas imaginan que es como entrar en Ucrania y no, no es así. O sea, no es así. La verdad es que eh, los ucranianos en eso sí que han sabido, bueno, pues adaptarse a pesar de todo, ¿no? Que yo creo que nunca nadie se puede adaptar al 100% a una situación así, pero bueno, lo llevan como pueden, pero lo llevan.